Bien, el miércoles pasado, pues estuvimos allí en Romanos con Reinaldo, pero estamos en un estudio alrededor de las fiestas. Estamos revisando el pasaje de Levítico 23, donde el texto nos habla de la conmemoración de esas celebraciones solemnes que hicieron parte de la vida y de la historia de Israel. Entonces, vimos el día de reposo, que es una fiesta semanal, ¿sí? Vimos también la Pascua, que es una fiesta anual. Y vimos también la fiesta de los panes sin levadura, que también es una fiesta anual, pero que dura toda una semana. Entonces son las tres festividades que hemos visto hasta ahora. Pero la que sigue ahí en el relato es lo que se conoce como la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Entonces, capítulo 23, versículo 9. Estamos en Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. La descripción resulta bien sencilla. A mí me sorprende cuando miro algunos registros de lo que hoy el pueblo judío celebra, la manera como celebra estas fiestas. Hacen una cantidad de cosas y esto que no hace parte del relato bíblico, que es muy sencillo, muy elemental. ¿Qué se celebraba en la fiesta de las primicias? A ver, como para que nos ubiquemos. Recuerda, primero era la Pascua, el día 14. Luego venía la semana de los panes sin levadura, inmediatamente después. Y terminada la semana de los panes sin levadura, entonces venía la fiesta de las primicias. Era el primer día de la semana, dice, el día después del día de reposo. O sea, los panes sin levadura eran 7 días que finalizaban con un día de reposo, y al siguiente día del día de reposo era la fiesta de las primicias. ¿Y en qué consistía? Era una celebración en la que la gente venía con una gavilla, con un manojo de la cosecha, la traía ante el sacerdote la tomaba de mano de ellos, la mecía a Dios, la ofrecía a Dios, parte de ella la quemaba en holocausto, parte la guardaba para el sacerdote mismo, y en ese momento cada familia presentaba su ofrenda. Ojo, las primicias o la primicia tenía una expresión muy particular, que es la que en la que nos vamos a concentrar ahora en el estudio. Pero inmediatamente venía la gran ofrenda de cada persona, de cada familia. Un cordero, ahí lo menciona, ¿cierto? 2/10 de flor de harina que venían amasadas con aceite, la libación de vino, y menciona hasta cuánto era y todo lo demás. Y el verso 14 termina dando una instrucción con la que se cerraba esa celebración. Entonces, tenga eso en mente. Estamos hablando de tres festividades que son seguidas la una de la otra, ¿no? Pascua,
panes sin levadura y luego venía la fiesta de las primicias. Eh, es muy interesante. Quiero que note algunas diferencias bien importantes en estas festividades. Por ejemplo, la Pascua, y los panes sin levadura, que reitero, era una detrás de la otra. La Pascua se sacrificaba el cordero pascual y se celebraba en familia, ¿sí? Los panes sin levadura era sacar toda la levadura de la casa, y durante esa semana todo lo que se consumía en la casa no debía tener levadura. Entonces, si usted observa, estas dos festividades eran más como familiares, ¿sí? La fiesta de las primicias no. La fiesta de las primicias, aunque en todas las festividades había gran convocación, esta fiesta se celebraba en el lugar establecido por Dios, en un tiempo en el templo, en el tabernáculo y luego en el templo. Ahí se llevaba la gavilla que representaba las primicias, ¿no? Entonces, las primicias era una celebración. Ojo, escuche. El cordero pascual se sacrificaba y se comía. Los panes sin levadura, se sacaba la levadura y se comía toda esa semana sin levadura. Pero las primicias era una celebración fundamentalmente en torno a dar. A dar. Se llevaba la gavilla, se llevaba el cordero, se llevaba la ofrenda esta amasada, el vino que se derramaba también, ¿sí? Todo eso se llevaba, se daba. Repito, el cordero se comía en la semana de los panes, se comía sin levadura, pero el énfasis de esta festividad era dar, presentar, ofrendar, ¿no? Ahora, para abordar el estudio, hagámoslo con una pregunta. ¿Por qué se traían primicias? ¿Cuál era la razón fundamental de esta celebración? Y el texto nos menciona dos cosas fundamentalmente y que vamos a resaltar, si usted, y las observamos en el versículo 10. Observe el verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo se registró Levítico? ¿Dónde estaba Israel cuando se dieron los acontecimientos narrados en Levítico? El pueblo está probablemente al pie del monte Sinaí. Recuerden, Israel sale de Egipto en el Éxodo, llega al monte Sinaí, y todo Levítico es el tiempo en que Dios da la ley, porque la ley no solamente fueron los 10 mandamientos, ese es el corazón de la ley. Pero todo ese tiempo, luego en Números el pueblo vuelve a marchar, recuerdan, arranca a marchar, llegan a la tierra prometida, pasan los espías, se devuelven y todo sé qué, y ahí ya comienza todo el recorrido por el desierto. Entonces realmente Levítico es un libro donde no hay mucho movimiento. Hay mucha instrucción, pero no hay movimiento. Números sí es el libro que habla de todo el recorrido y no sé qué. Y Números termina con el pueblo al borde de la tierra prometida. Y todo Deuteronomio es parecido a Levítico. Solo que en Deuteronomio le recuerdan
¿Qué es lo que no deben olvidar cuando entren a la tierra? ¿Por qué les pregunto esto? ¿O por qué los invito a que miren eso? Vuelva a mirar el verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Dónde se celebró la Pascua? Por primera vez. En Egipto. En Egipto se celebró la Pascua por primera vez. De ahí nació la fiesta de los panes sin levadura. Porque recuerde que ellos no tuvieron tiempo de leudar la masa. Tuvieron que salir a prisa y de ahí surge, ¿sí? Pero esta fiesta, ¿cuándo se debía hacer? Esta fiesta era en la tierra prometida. ¿Recuerda que les dije el primer día que habían fiestas que eran futuras? Esta era una fiesta para el futuro. Es como cuando usted sienta a su hija de 5 años y le dice: cuando cumplas 15 vamos a hacer esto, esto y esto. O no sé, con los niños que son, las niñas que son tan precoces hoy, que están hablando de la fiesta de 15 cuando tienen 5 o 6 años. No, aquí el pueblo está apenas al pie del monte y el Señor diciendo: cuando lleguen. Entonces, ¿por qué se traen primicias? Es la pregunta. Entonces, la primera razón es porque estaban en la tierra que Dios les había prometido como herencia. ¿Cuándo se debía celebrar la fiesta de primicias? O mejor, ¿dónde? En la tierra prometida. O sea, ¿por qué traemos primicias? Porque ya estamos en la tierra prometida. O sea, esta fiesta nunca la iban a celebrar en el desierto, jamás. Porque esta fiesta no estaba establecida para el desierto. Esta fiesta estaba establecida para cuando llegaran a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué traemos primicias? Porque estamos en la tierra prometida. Esta es una celebración para recordar que, a ver, ya pensemos en la fiesta. Esta es una celebración para recordar que sí, pero ¿eso qué significa? Que Dios cumple sus promesas. Cuando ellos traían las primicias, porque estamos en la tierra. ¿En qué tierra? En la que Dios nos prometió. Que Dios nos prometió que nos traería aquí. Y ahora estamos ofreciendo primicias porque Dios cumple sus promesas. Amén. Y la segunda razón por la que se traían primicias es porque Dios les ha dado el fruto de esa tierra. ¿Sí? Recuerden, por 40 años en el desierto, ellos comieron lo que cayó del cielo, literalmente, el maná. Ahora están en la tierra prometida y están cosechando el fruto de la tierra. O sea, no solo estamos aquí porque Dios nos lo prometió, sino que estamos comiendo del fruto de esta tierra que Dios nos dio. ¿Sí? Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, primeros frutos de vuestra siega. Entonces, la fiesta de las primicias era traer la primicia. Eso era toda la fiesta. ¿Qué era la primicia? Primero de los frutos. O sea, tú sembraste y ya llegó la hora de recoger. Entonces recoges la primera gavilla. Antes de recoger cualquier otra cosa, recoges la primera y lo llevas al sacerdote. Si tú no eres agricultor, sino pastor, entonces la primera cría de tu rebaño la coges y la llevas al sacerdote. ¿Sí?
Depende de lo que siembres, depende de lo que hagas. La primera cosa que coseches de tu trabajo la llevas al sacerdote. Esa es la primicia, básicamente. Y la idea es que es lo primero, el primer fruto. Ese es el énfasis. Ahí está el énfasis. Por ejemplo, a diferencia del diezmo, el diezmo es la 10ª parte. No, este es el primero. Que en todo el terreno que yo tengo sembrado, qué sé yo, estoy sembrando que aguacate, ¿cierto? Yuca. Entonces, los primeros aguacates, el primer árbol que brotó, que dio aguacates, esos son, ¿sí? Si pensamos en el diezmo, sería decir, bueno, ¿cuántos aguacates coseché? La 10ª parte de esos aguacates es el diezmo. No, la primicia es otra cosa. La primicia es lo primero que dio la cosecha, eso es lo que llevo. Entonces la gavilla que se armaba era del primero, lo primero que despuntaba ahí en el grano, eso era lo que se llevaba, ¿cierto? La idea era que el pueblo apreciara, que recordara la fidelidad de Dios, que Él cumple su promesa, que Él les provee lo que necesitan. Y era una fiesta futura, era una fiesta futura. Cuando Dios la establece en Levítico era para el futuro, cuando entren, cuando tomen posesión y ya comiencen a cosechar. O sea, no iban a ofrecer las primicias del maná que caía. Este fue el primero que vi caer, vea. No, era de lo que surgiera de la tierra. Entonces, tres consideraciones importantes alrededor de esta fiesta que podemos apreciar en el texto. Vamos a tratar de señalarlas. La primera de ellas es que la fiesta era una respuesta de gratitud a la fidelidad de Dios. ¿Por qué llevo primicias? Porque estoy agradecido con un Dios que ha sido fiel, que cumplió su promesa, que me trajo a esta tierra, que me dio el sustento y que me ha provisto lo que necesito. Por eso les insistía, esto no era para celebrar en el desierto. Jamás iban a celebrar la fiesta de primicias en el desierto, porque era cuando usted esté en el lugar que Dios le dio. O sea, ni siquiera apenas cruzaran el Jordán. No, ya en la tierra, ya cosechando en la tierra, el fruto de su trabajo, de su cosecha, era lo que iban a traer como primicia. Escuche esto. Me gustó esta frase que escribí. Escuche, esta es una fiesta que nos conecta con la promesa cumplida. La primicia nos conecta con la promesa cumplida, porque era en el escenario de la promesa donde se celebraba la fiesta. O sea, esta no es una fiesta donde yo ofrezco algo. Nota, y recuerda que les dije al principio que era una fiesta de dar. Esto no es, yo no doy para ver si Dios me da algo. No, esta es algo que yo doy porque Dios cumple su promesa, porque me lo ha dado todo, porque tengo un campo que está lleno de todo el fruto de lo que Dios me dio. Por eso es que le doy a Dios. No le doy para que me dé, le doy porque me dio. Entonces es un reconocimiento a la fidelidad de Dios, una respuesta en gratitud a la fidelidad de Dios. La primera consideración que apreciamos ahí en el. Lo segundo es que es una expresión de reconocimiento al proveedor y una respuesta por su provisión. Otra vez, es una expresión de reconocimiento al proveedor y una respuesta por su provisión. Tome nota ahí y ahora miramos un poquito
¿Qué es lo que queremos decir con esta expresión? El pueblo estaba reconociendo al proveedor que es Dios, pero estaba presentando lo primero de la provisión que vino de Dios. ¿Sí? Entonces, tanto el proveedor como la provisión estaban siendo reconocidas, expresadas en ese momento. Si tú observas el verso 11, dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces el tipo llegaba con su gavilla, ¿no? Bueno, gavilla, todos tenemos claro el concepto, ¿cierto? El manojo de, ¿sí? Pronto llegaba con la gavilla. Uy, se vinieron en gavilla. No. La gavilla era, sí, es que una vez da por sentado que el manojo del trigo que se traía, ¿cierto? De lo que se recogía ese se llama gavilla. Entonces la traía el sacerdote y nota, el sacerdote la recibe, la ofrece al Señor y la ofrece como ofrenda mecida, como ofrenda mecida. Y mira al cielo, al Señor y sustentador del pueblo, y la mece, ¿no? La mueve delante del Señor, se la presenta al Señor. Quema ahí en el holocausto un poco, el resto Pero me llama la atención lo que menciona este verso 11. Dice: mece delante del Señor para que seáis, ¿qué? Aceptos. ¿Qué es lo que Dios está aceptando en esa ofrenda? ¿Cómo? No. Otra vez. Delante de Jehová para que seáis aceptos. Pero ¿qué es lo que el Señor está aceptando? Nota, el texto no dice que el Señor está aceptando la gavilla. Está aceptando a quien la lleva. ¿Sí? Exacto. La ofrenda, cuando el tipo llega con la gavilla, lo que está diciendo es: yo celebro tu fidelidad y reconozco tu provisión. Entonces Dios, que está recibiendo la ofrenda, dice: yo no acepto, o sea, yo no estoy recibiendo tu gavilla porque no la necesito. ¿Sí? Yo estoy complacido en tu corazón lleno de gratitud. Lo que el Señor está expresando, lo que dice el texto aquí, es que el Señor está expresando su complacencia con el oferente, no con la ofrenda, con el oferente, que es donde es el sentido que yo debo entender de la ofrenda. O sea, en últimas, no es lo que yo pongo en la ofrenda, es el corazón con que yo me presento, lo que es acepto delante del Señor. ¿Sí? Y el énfasis, repito, en la complacencia divina es en el reconocimiento que la persona está haciendo de la fidelidad de Dios. Otra vez, el que no traía primicias y todo lo demás, sencillamente no había entendido que esta era una expresión de reconocimiento de que Dios los había traído a la tierra y que les había dado la tierra para cultivarla. Dios cumple sus promesas. Escuche. Dios cumple sus promesas, pero se complace en nuestra gratitud y reconocimiento. Dios cumple sus promesas. No la cumple porque yo soy bueno. La cumple porque Él es bueno. ¿Sí?
pero se complace cuando tú reconoces el cumplimiento de sus promesas. Se complace con tu gratitud frente a lo que Él ha hecho. Eso complace el corazón de Dios. Él no lo hace porque, a ver si tú te la pillas y reaccionas. No. Él lo hace porque Él es bueno, porque esa es su naturaleza. Pero se complace cuando yo alcanzo el reconocimiento de su fidelidad. Nota una vez más el verso 12, dice: el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Si tú observas, en el texto se menciona que junto con la celebración, con la primicia, que era la gavilla, eso era todo, también la persona traía su ofrenda y la presentaba al sacerdote. ¿Sí? La ofrenda era el compromiso que cada uno tenía, pero en lo que concierne a la primicia, el énfasis no estaba en lo que se da, sino en el reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Tú traes tu ofrenda, dice, ahí está la ofrenda, y menciona cómo era la ofrenda. Pero aquí en la fiesta, en la primicia, lo que se está celebrando es que tú reconoces la fidelidad de Dios. O sea, dicho de otra manera, como era la primicia, era lo primero. Y como es lo primero, esto tiene que ver con un acto de consagración. Por eso todo primogénito era consagrado al Señor. Por eso es que Dios toma los primogénitos de Egipto, porque Egipto no es una nación no consagrada a Dios, y por eso toma la vida de los primogénitos. Pero Israel, a través del Cordero Pascual, consagra al Señor sus primogénitos, y por eso el heridor pasa de largo. El principio aquí es que la primicia es un acto de consagración. Lo que cada hebreo estaba haciendo era tomar esa gavilla y decir: todo mi plantío, toda mi cosecha queda consagrada a Dios en esta gavilla, en darle a Él lo primero. Repito, el diezmo era una cifra. Los demás sacrificios estaban establecidos: debe ser esto, debe ser lo otro y todo lo demás. Pero más allá del tamaño de la gavilla, la primicia era una expresión concreta de que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios, que Él es lo primero, porque Él cumple sus promesas. Amén. Él cumple sus promesas. Por eso incluso más adelante Pablo diría ahí en Romanos 11, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. La reflexión de Pablo viene precisamente del principio de esta fiesta. La gavilla que se lleva al Señor es la consagración de que toda mi cosecha es consagrada y apartada para Él. O sea, yo estoy garantizando que la bendición de Dios va a estar sobre toda mi cosecha, simplemente con recordar a través de la gavilla, esa la primera, que Él cumple sus promesas. Y es el principio de lo que Pablo menciona ahí en Romanos. Llevamos que 2 ya, ¿cierto? La tercera consideración es que en las primicias celebraba que Dios es primero y lo primero en todo. Dios es el primero y lo primero en todo. En todo. Este era el sobreénfasis de la fiesta. Sí, Dios cumple sus promesas y todo lo demás, pero Él es lo primero. Por eso la importancia de esta fiesta. Dios es el primero
y lo primero en todo. Llama la atención que en la instrucción que da ahí en Levítico, al final en el verso 14 dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. O sea, usted tiene su cosecha, toda, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios les dice? No coma nada de ahí hasta que no presente su primicia delante del Señor. Porque lo primero y el primero es Él. O sea, y dice estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. La invitación era a no comer de aquella cosecha hasta ¿cuándo? Hasta que se hubiera consagrado. Hasta que se hubiera consagrado a Dios por medio de las primicias. La fuerza de esta celebración, sin duda alguna, era este elemento que acabamos de mencionar. Incluso esto ya trasciende las fronteras de la tierra prometida. Recuerda, dice, ¿cuándo van a celebrar esta fiesta? Cuando lleguen a la tierra prometida. Pero ahora, después de que da esta instrucción, dice, y esto lo van a hacer por estatuto perpetuo donde habitéis. Donde habitéis. El Señor entendía que su pueblo que su pueblo no sería simplemente el Israel de la geografía de Palestina. No. Donde habitéis, ustedes van a moverse sobre este principio. ¿Qué principio? Que Dios es el primero y lo primero. Y lo primero. Era una manera de reconocer que las bendiciones materiales venían de parte de Dios, pero también que todo lo que la tierra produce, todo lo que nuestras manos producen, le pertenece al Señor. Por eso el salmista encabeza ahí el poema del capítulo 24 diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ahora, ¿qué quiero hacer ya porque bueno, digamos que sí, vimos 3 principios que se derivan de la celebración como tal, pero quiero que demos un saltico un poquito más hacia nosotros. Esta celebración allá de Israel, o sea, lo que quiero quiero abordar ya la parte final, preguntando o tratando de ver la verdad que está detrás de la sombra. ¿Sí? La verdad que está detrás de la sombra. Recuerde, todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es sombra de las verdades que serían reveladas en el Nuevo, que serían manifestadas en el Nuevo. Cuando pensamos en la fiesta de primicias, ¿cuál es la verdad que está detrás de esa fiesta? Que la vimos, ya miramos 3 características, cuál era su sentido y todo lo demás. Pero ¿qué escondía en sombra la fiesta de las primicias? ¿Cuál es la verdadera relevancia de esa fiesta? Y bueno, repasemos rápidamente los 3 principios que acabamos de mencionar, que indiscutiblemente trascienden más allá de la ceremonia. Por ejemplo, dijimos primero que celebramos el cumplimiento de todas las promesas, en Cristo. O sea, ¿qué se celebraba en las primicias? Que Dios cumple sus promesas. Este es un principio que opera para nosotros, porque nosotros todo el tiempo celebramos ¿qué? El cumplimiento de todas las promesas. Dios cumplió todas sus promesas en Cristo Jesús. Amén. No le damos a Dios para que Él nos dé. Él ya nos ha dado todo. Le ofrecemos a Él nuestra gratitud y nuestra consagración. Y otra vez, entonces Dios se complace en tu gratitud
en tu reconocimiento. El segundo aspecto que vimos y que quizás ya mencionándolo más en sentido o en términos de nosotros mismos, Él es nuestro proveedor y disfrutamos de su provisión. Él es nuestro proveedor y disfrutamos de su provisión. Recuerda que te dije el reconocimiento al proveedor y la respuesta por su provisión. Las primicias nos recuerdan que o que si hay algo que nosotros como hijos debemos tener claro, es que Él es nuestro proveedor, que nosotros disfrutamos de ¿qué? De su provisión todo el tiempo. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Escúcheme esto, por favor. Este es un convencimiento al que difícilmente el hombre natural puede llegar. Difícilmente el hombre natural va a llegar a una afirmación de esta naturaleza. Dios es mi proveedor y todo lo que yo hago es disfrutar de la provisión que Él me da. ¿Dónde se debía celebrar la fiesta de primicias? ¿Dónde? En la tierra prometida. O sea, si tú no has sido trasladado a ese hábitat, difícilmente vas a llegar a este convencimiento. O sea, yo necesito estar en Cristo para tener claro que Él es mi proveedor y yo lo único que hago es disfrutar de su provisión. Una persona, repito, que no haya llegado, que no haya sido trasladado, difícilmente va a llegar a esta convicción. Nosotros hemos sido puestos en Cristo Jesús. Este es el lugar de la promesa cumplida. Por eso expresamos nuestra gratitud y consagramos a Él todo lo que nos da. Porque tenemos claro que es suyo. Y la tercera, digamos, parafraseando la tercera expresión que vimos, Él es el dueño de todo y nada debe estar por encima de Él. Recuerda, versículo 14 decía, no vayan a comer nada hasta que no presenten la primicia al Señor. ¿Qué? ¿Quedó mal la coma? Ah, sí. Esto toca que sí, pero yo lo tengo aquí. Ah, es que aquí está mal también, con razón. Sí, sí. Bueno, ustedes, Él es el dueño de todo y nada debe estar por encima de Él. Así que ustedes allá en casa también corrijan esa coma, por favor. Vea. Sí, sí, sí. Yo vivo sorprendido. Ustedes cómo están pendientes de los errores. Sí, sí, es increíble. No, mentira, gracias de verdad porque... Sí, no, esa coma lo cambia todo. Esa coma mal ubicada lo cambia absolutamente todo. Le quita el sentido completamente. Así que por favor, corríjanlo. Ahora, este punto enfatiza uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Y es vivir privilegiando el lugar protagónico que Dios debe tener. Él es el dueño de todo. Él es el proveedor de todo. Él nada, esto no tiene que ver con nosotros, sino con Él. Eso que de manera tan reiterativa el Señor nos ha dicho aquí en esta casa. Pero ojo, recuerda que estamos viendo cuál es la verdad que está detrás del velo. Y sí, vimos las tres expresiones que describe Levítico traídas a nosotros. Pero quizás la más hermosa verdad que esta fiesta esconde en sombra, ¿cuál es?
A ver, le voy a dar una pista. El sacerdote cogía la gavilla, presentaba a Dios y la mecía. Como que será. ¿Qué, qué tipificaba la gavilla? Cristo. Exacto. Escuche, la más hermosa verdad que esta fiesta esconde es la resurrección. La resurrección de Cristo. Escuche, la gavilla está tipificando, la gavilla que es lo primero de la cosecha está tipificando a Cristo. Pero no porque Cristo sea el primero. Él es primero y último. Él es primero y último. O sea, no es que Él es el primero que apareció. No, no, Él es eterno, recuerde eso. Por eso se describe como primero y último. Pero Cristo es el primero en la resurrección. Muchos resucitaron antes de Cristo, pero volvieron a morir. Pero Cristo resucitó para cobijar con esa bendición gloriosa al resto de la cosecha, que somos nosotros. ¿Ves lo espectacular de esto? En esa gavilla, el resto de la cosecha quedaba consagrado a Dios. En la resurrección primera, ahora nosotros quedamos cobijados con esa bendición. Mire cómo lo dice Pablo allá en Primera de Corintios 15, capítulo 15, verso 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nota, ya ahí Pablo usa el lenguaje de la fiesta. Ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, porque Jesús vive una muerte que nadie más pudo vivir, ¿sí? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? O sea, esa fiesta, las primicias, nos están, o esa festividad estaba escondiendo en sombra esta verdad gloriosa. Mira, así como la gavilla era levantada en las manos del sacerdote y presentada a Dios para ser mecida, así Dios, por el poder del Espíritu Santo, levantó a su Hijo de entre los muertos. El unigénito fue levantado y ascendido para ubicarse a la diestra de Dios. En perfecta aceptación por ese sacrificio, Dios lo puso a su diestra. Y ahora el Padre se complace en el Hijo, porque por medio de Él y en Él nosotros somos aceptados. Y esto es lo que dice Pablo allí en Efesios capítulo 1, a la altura del verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
por la cual nos hizo aceptos en el amado. Recuerde que cuando la gavilla se presentaba y el sacerdote la mecía, dice que Dios aceptaba al oferente, no a la gavilla, al oferente. Usted y yo somos aceptos en el amado, en la primicia que es Cristo Jesús, primicia de los que durmieron. Amén. Espectacular, ¿sí o no? Pero un datico ahí para concluir. Cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra, Moisés amplía un poquito la instrucción sobre esta fiesta, la de las primicias. Y le añade algo que Levítico no muestra o que Levítico no nos dice. Dice, cuando vayan a participar de la fiesta de las primicias y lleven la gavilla, van a hacer una declaración. Sí, van a hacer una declaración. Eso está ahí en Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Y vamos a mirarlo, dice. Versículo 1. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, o sea, ya estando en la tierra, ya habitándola, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra, de todos. Nota, Levítico se limita a hablar de una gavilla, pensando simplemente en trigo, ¿no? O cebada, pero aquí dice todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Recuerde, todavía no se ha celebrado por primera vez. Estamos en Deuteronomio, todavía no se ha celebrado esa fiesta por primera vez. Pondrás en una canasta y irás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y les dirás. ¿Qué debía repetir el pueblo? Repita. Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Está declarando que el Señor cumplió su promesa. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué debían decir? Repítalo conmigo. Un arameo a punto de perecer, pero repítalo. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de... Mire, a mí esto me fascina, porque Israel no cuenta su historia. Israel nunca, ningún israelita cuenta la historia como un acontecimiento pasado. Cuando los judíos cuentan la historia, cuentan su historia. Un arameo fue nuestro padre, llegamos a Egipto y nos oprimieron y clamamos a Jehová y Jehová nos levantó. Ellos están en la historia, es su historia. O sea, el problema nuestro es que vemos la Biblia a veces como historias de por allá, ¿no? No, esta es nuestra historia. Y yo quiero hacer un ejercicio. Ahora tengo como, de todos modos, si ven por allá alguna coma mal puesta, pues ustedes ya. Pero es que cuando Moisés amplía cómo se celebraba la fiesta, les cuento que me llamó mucho la atención
Porque otra vez, la descripción de Levítico es muy parca, muy, no, ya. Pero Moisés sí dice, vayan, hagan esta declaración, reafirmen otra vez lo que Dios ha hecho, cómo cumplió sus promesas. Entonces, yo quisiera hacer algo en esta noche, y los que están allí en casa también, paren por un momentico todo lo que estén haciendo y van a poder ver ahí en pantalla. Y vamos a hacer una declaración nosotros también. Estamos presentándonos como primicias delante del Señor. Amén. Colócate en pie. Y vamos a poner allí en pantalla. Bueno, ya está allí en pantalla. Entonces vamos a leerlo. Vamos a declararlo juntos. ¿Listos? Vamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza alguna, destinados a una eterna condenación sin Dios, esclavizados por el príncipe de este mundo y destituidos de la gloria del Padre. Pero Dios envió a su Hijo y nos dio vida juntamente con Él. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, quien es la primicia de la resurrección. Por eso, juntamente con Cristo, nos ha resucitado y sentado en lugares celestiales. Ahora estamos en Cristo y capacitados para operar en todo lo bueno que Dios preparó de antemano para nosotros. Por eso, nada ni nadie será más importante en mi vida que Cristo, y todo cuanto soy y todo cuanto tengo le pertenece a Él. Amén, gloria al Señor. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Qué lindo mirar estas celebraciones y poder apreciar la grandeza de tantas cosas preciosas que se esconden detrás de esos rituales. Gracias, Señor. Gracias porque cumpliste tus promesas, Señor. Porque a diferencia del Israel que escuchó esta instrucción, nosotros estamos del otro lado, del lado del cumplimiento, Señor. Tú has cumplido en Cristo Jesús todo lo que has prometido, Señor, aleluya. Todo alcanzó su cumplimiento en Cristo. Por eso, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Todo cuanto somos y tenemos te pertenece. Pero felices, agradecidos, llenos de gratitud a más no poder, porque en la primicia de la resurrección, que es Cristo Jesús, nosotros fuimos consagrados, aceptados como ofrenda delante del Padre, sentados en lugares celestiales, arrancados de la potestad de las tinieblas. Y ahora, Señor, listos para operar en todo lo que de antemano has preparado para nosotros. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos has resucitado juntamente con Cristo. Gracias porque nos has sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y porque hoy estamos en el escenario del cumplimiento. No estamos esperando que algo ocurra. Estamos disfrutando de lo que ya pasó, de lo que ya ocurrió en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Danos el entendimiento, Señor, para vivir en permanente gratitud y reconocimiento de que tú eres el todo de nuestra vida, que todo te pertenece, Señor, y que es en ti que todo es consagrado y podemos disfrutarlo. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.